Hola, estamos en vivo ahora mismo. Te estoy hablando te estoy hablando concretamente desde mi fanpage. Perdón el movimiento. Como siempre, estoy aquí a las 9. Hoy un pelín retrasado, pero todos los días a las 9 es mi compromiso contigo. Contarte de lo que yo sé, de lo que sé, no solo porque lo he estudiado, sino porque también lo he vivido, lo he sufrido, lo he superado, lo he analizado, lo he compartido, lo he trabajado y al final he llegado a unas conclusiones que son las que te comparto en estos programas. Te recuerdo todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana, de 9 a 9:30, hora del Perú, tengo esta serie de programas donde cada día te hablo de algo concreto. No sé si se me escucha, si me escucháis perfectamente, decídmelo. Los lunes hablamos de la mentalidad del éxito, así le he llamado a ese programa. La mentalidad del éxito, todos esos factores que necesitamos tener para tener una mentalidad exitosa, lógicamente, antes de que se crea, antes de obtener el resultado, hay que tenerlo, hay que creérselo, hay que tenerlo en la cabeza. De hecho, los grandes pensadores, los grandes filósofos, las grandes mentes de todos los tiempos te dicen que antes de la creación real está la creación mental. O sea, tú no puedes tener éxito si no lo has creado en tu cabeza. Eso es lo que comparto contigo todos los lunes, la mentalidad del éxito. Los martes te hablo de tiempos modernos, es el nombre de la película de Chaplin, pero también lo utilizo para hablarte de la nueva economía. La nueva economía, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto de la nueva economía? ¿Cómo nos influye? ¿En qué problemas tenemos con esto de la nueva economía? ¿Cómo nos afecta a nosotros que tenemos negocios? ¿Cómo lo podemos implementar? Y sobre todo, saber en qué situación estamos y cómo podemos ayudarnos de esa situación o de esa economía, de ese conocimiento para que nuestro negocio sea próspero, sea rentable, lleguemos a muchas más personas, tengamos claro cuáles son las reglas del juego. Esto es una de las cosas que siempre me ha revuelto la cabeza. Yo no entendía cuando me hablaban en la universidad, no entendía por qué me daban tanta teoría y ninguno de los profesores que había ahí tenía una empresa. Yo estudié administración de empresa y no. Y esto voy a seguir porque en este miércoles estamos hablando de educación y le he llamado sin pelos en la lengua. Y ya verás por qué. Los jueves voy a hablar de emprendimiento. Todavía no tengo nombre, pero no pasa nada. Hola Iván, hola Carla, buenos días. Y los viernes hablo a los profesionales, esos profesionales que, que yo también soy profesional, he trabajado 100% profesional, ahora hago y desarrollo otra serie de cosas, aunque de manera profesional siempre, pero los profesionales que nos hemos educado como profesionales. Y vuelvo a hablar de la educación, por esto este tema es el que más me fascina, es algo que me gusta, me apasiona, es lo que realmente más me gusta. Como te digo, los viernes hablo a los profesionales, cuáles son los retos que como profesional vas a tener en esta nueva economía, en este nuevo mercado, a la hora de desarrollar incluso tus proyectos, a la hora de emprender. Como te digo, le he llamado nueva educación o educación antigua. Y estamos en este programa que se llama Sin pelos en la lengua. Mira, una de las cosas que a mí siempre me han... Bueno, antes de nada, hola Jocelyn, buenos días. Si tenéis alguna duda con respecto a la educación, yo quiero que esto sea, siempre quiero que esto sea un espacio un espacio abierto donde compartir. Yo no tengo la última palabra, yo comparto toda mi experiencia. Una de las cosas que comparto siempre es en lo que he tropezado, porque eso es lo que me ha ayudado a tener que aprender, tener que replantearme toda una serie de cuestiones para poder levantarme y seguir avanzando. Eso sobre todo lo que comparto. Pienso al 100% que el éxito es el resultado de una gran cantidad de fracasos. Entonces no hay que tenerle miedo al fracaso, es parte del éxito. Sin fracaso no hay éxito. Como te digo, yo una de las cosas que nunca he entendido es cómo podemos pasar tanto tiempo en la educación, por así decirlo, y salir al final, sin estar preparados para el mercado laboral,
sin estar preparados para el mercado empresarial, sin estar preparados para los ambientes sociales que se desarrollan en la economía e incluso en los distintos ambientes sociales que se desarrollan en la sociedad. O sea, nunca lo he entendido, es algo que siempre me ha llamado la atención, me ha hecho mirar y buscar métodos educativos. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que, bueno, lo primero es que quiero que entiendas que la educación, porque hay que entender de dónde vienen todas las cosas para saber cuál es el proceso. La educación viene de la revolución industrial. No sé si lo sabías, pero es así. O sea, estamos hablando de hace ya bastante tiempo. Hace unos poquitos de años, algo así como, pueden ser 2 siglos, siglo y medio. A partir de la revolución industrial, cuando el hombre hizo el movimiento de todos los campos a las ciudades, porque había fábricas y entonces era, bueno, una manera de tener un futuro mejor, por así decirlo, surgió el problema de que había una gran cantidad de niños que estaban banduendos en esos guetos donde estaban los trabajadores y, bueno, hubo personas que pensaron, bueno, pues puede ser que, oye, podemos darle educación. La educación en ese momento, la estructura educativa en ese momento, que es la que se perpetúa hasta el día de hoy, da lo mismo el plan de que tengan. La estructura que tenía era muy parecida a la fábrica, es lo que conocían en ese tiempo, y entonces lo que creaban eran cosas que conocían. Es lógico y natural. Tienen una campana de entrada y salida, igual que lo tenían los trabajadores a la hora de ir a las fábricas. Tenían una especie de proceso, de hecho es lo que pasa, hay una especie de proceso de transformación del individuo que no se basa para nada en sus capacidades, no se basa para nada en su desarrollo, sino que se basa en establecer, establecer por la edad la manera de educar. Y esto se ha perpetuado hasta el día de hoy. Hoy en día pasa eso. Nosotros no entramos en una escuela o en la universidad o en el instituto o en el tipo de formación que tenemos, no entramos esa formación reglada. Muy buenos días, Carla. No entramos por desarrollo, sino entramos por edad. Cuando llega una edad, te llevan al colegio. Ya está, no hay más. Y una de las cosas, muchas gracias. Una de las cosas que quiero que entiendas es que cada persona tiene, bueno, tenemos inteligencias múltiples y hay que desarrollarlas. No todo el mundo nos desarrollamos al mismo tiempo y no todo el mundo desarrolla cada inteligencia en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Hay personas que son mucho más maduras en unas facetas de su vida y hay otras que son menos maduras. Y esto da lo mismo la edad, es así. Yo he conocido personas que tienen 70 años y que siguen siendo inmaduras en ciertas facetas de su vida y personas de 6 años, 7 años, 10 años que son muy maduras en otras áreas de su vida. Esto es una de las cosas que la educación no contempla. La educación intenta, y esto es algo que quiero que entiendas, se basa en una fábrica, se basa en ese modelo, se ha perpetuado. Por eso te pregunto si es educación nueva educación o educación antigua. Y da lo mismo lo que se intenta. Gracias, Carla, a ti por estar siempre a mi lado. Y da lo mismo lo que se intenta en los planes educativos, las reformas educativas. Da lo mismo. Siempre nos basamos en un modelo antiguo, basado en un tiempo muy concreto de la historia de la humanidad, del desarrollo. Y eso es un gran lastre para la gran mayoría de la población. Es cierto que hay otros modelos, por supuesto que hay otros modelos, tanto educativos como pedagógicos. En esto de la educación hay una serie de terminologías bastante interesantes, como, ya te digo, modelos educativos, modelos pedagógicos, etcétera. Bueno, hay una serie de terminología que tenemos que empezar a utilizar. Yo lo que quiero que entiendas es que si eres padre, si eres madre, te plantees que no tiene por qué seguir tu hijo tus mismos pasos. Eso de la letra con sangre entra no sirve. Una de las cosas importantes que no nos hace la educación es el desarrollo emocional. Deberíamos tenerlo en la familia, por supuesto, pero no todos los padres tienen un desarrollo emocional. Dice Desi, buenos días, muchas gracias por compartir su sabiduría, Dios los bendice. Gracias a ti, Jessy, Dios te bendiga a ti también por tomarte tu tiempo de estar aquí.
Yo una de las cosas que quiero compartirte es eso, ¿no? Que si tienes niños, quiero que entiendas que hay muchas carencias en la educación que tenemos actualmente, incluso los nuevos métodos, por así decirlo, también. Ginebra, por ejemplo, está en la pedagogía Waldorf, no es una metodología, es una pedagogía. Waldorf, perdón, es un método que viene desde el principio del siglo XX, de 1900 y pico, y se basa mucho en la creatividad, se basa mucho en el desarrollo emocional de las personas, pero aún así a mí me parece limitado. ¿Por qué? Porque estamos en una economía de mercado, las personas no tenemos ni idea de cómo relacionarnos con el dinero, por ejemplo, es otra de las carencias que yo veo. Vuelvo a decirte que venimos de un modelo de la economía, de la revolución industrial, estamos en la era industrial, ahí se desarrolla la educación, ahí se desarrollan los modelos educativos que se perpetúan hasta el día de hoy. Estamos en la edad, en la era de la información, y no es así, realmente no estamos informados, seguimos teniendo estructuras pedagógicas y educacionales antiguas, arcaicas, independientemente de las reformas que hagan. Yo quiero que entiendas lo siguiente. Hoy en día hay muchas maneras de educar, de capacitar, de formarte. Nosotros, dentro de la universidad, y esto es algo y eso es una de las cosas por las que nosotros hicimos la universidad, yo le decía a Carla, yo quiero tener una universidad diferente, yo quiero tener la universidad que a mí me hubiera gustado, que me enseñen realmente lo que sirve, que lo pueda aprender sin tenerme que desplazar a un lugar, que lo pueda ver a la hora que yo quiera, que lo pueda repetir una y otra vez. Eso es una de las cosas que hacíamos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ¿cómo se llama? La línea. No es la línea. A mí me gusta mucho, bueno, ahora no me acuerdo cómo se dice esa palabra, pero a mí me gusta mucho la educación griega, cómo los griegos educaban, ¿de acuerdo? En la parte de Platón, de Aristóteles, todos esos clásicos me gustan mucho porque trabajan con la naturaleza. No es yo estoy en un aula, el profesor está ahí, es el que me está dando todo el conocimiento, yo no interactúo. Esto no es como creo que se tiene que educar. De hecho, yo cuando he enseñado a algún niño matemáticas, no lo he enseñado con papeles, le he enseñado a través de lo que tiene alrededor, de mirar plantas, mirar árboles, mirar animales, con objetos cotidianos. Esto es una de las cosas que yo intento hacer. A mí me gusta mucho la escuela, la escuela griega de educación, me gusta mucho. En España tuvimos en la época lo diré, ahora mismo estamos en una democracia monárquica, pero estábamos en un momento en la República, y en la República hubo un sistema educativo donde no había diferencia entre chicos y chicas, lo que se educaba era al ser humano, se le educaba a desarrollar todas sus habilidades para ser un ser humano íntegro. Esto es algo importante que quiero que tengas en consideración. Hoy en día los métodos educativos tradicionales, o esto incluso algunos nuevos, te siguen hablando de profesionales, tienes que ser un profesional. Hay muchos que te ayudan ya a ese desarrollo emocional que es fundamental, porque si no, no sabes gestionar, y las emociones cuando no son gestionadas es como un caballo desbocado y no sabes cómo utilizar tu cerebro. Y otra de las cosas que no nos enseñan es la parte de la educación financiera. Hoy, gracias a Dios, tenemos mucho acceso a la información, pero no todo el mundo entiende. Con respecto a la educación, yo recuerdo un programa que le di a profesores del instituto y le dije, hay un problema con la educación, los niños van avanzando, los niños hoy en día, yo recuerdo que cuando mi sobrina tendrá ahora 18 años, hace 3, 4 años, 2017, en el 2000, no, yo creo que más, en el 2012, 2013, y le di esas clases a estos profesores y les decía, tenéis que utilizar lo que utilizan vuestros alumnos. Nosotros vamos creciendo, pero los alumnos siempre se mantienen. Al estar en un sistema donde tenemos que entrar por edad y no por desarrollo, esto es importante, aunque se busque el desarrollo, pero quiero que entiendas esto. Nosotros entramos por edad, a una edad empezamos un colegio. Si no pasamos de clase al año siguiente, si no ascendemos, está mal. Me parece que es algo negativo. La familia se enfada, los padres se enfadan, los profesores que tienes que seguir avanzando. Bueno, hay cosas que no es así.
Y entonces quiero que entiendas que yo les decía a ellos, tenéis que utilizar los nuevos medios que ellos utilizan. Los niños hoy en día de 15 años están utilizando el móvil, tienen integrado el móvil dentro de su conversación. Y vosotros le estáis pidiendo y le estáis exigiendo métodos antiguos, que estén con un libro, que estén con la pizarra. Hay muchas otras cosas que les distraen y que les llaman mucho más la atención y no estáis haciendo nada por integrarlo en el aula. Está bien, hay medios hoy en día, está la pizarra digital, etcétera, etcétera, pero no nos adecuamos al lenguaje de las nuevas generaciones. Y esto es un desfase, porque normalmente los que realizan los planes educativos son personas adultas de 40, 50, 60 años, que están arriba en la escala política, en la escala profesional, pero el que recibe la educación es un niño de 10 años, de 15 años, de 7 años, que no tiene nada que ver lo que me estás diciendo. O sea, no hay concordancia entre lo que dice el de arriba y el que recibe la educación. Esto es algo importante. Yo recuerdo cuando vivía en Escocia, una de las cosas que me llamó mucho la atención eran los colegios que tenían allí. Esto es algo que me impactó mucho. Recuerdo que era una escuela, era un edificio entero, había varios salones, por así decirlo. Era un edificio entero donde en cada salón o en cada nave había 4 cursos diferentes de distintas edades. No había separación física en el sentido de paredes, no existía. Había separación en el sentido de bibliotecas, había bibliotecas llenas de libros y los niños se podían relacionar y cada uno tenía sus profesores en función de la edad donde estuvieran, pero el niño se podía mover y podía ir a un aula o a unas clases de a lo mejor 2 años mayor que él, que su edad, porque había personas que estaban mucho más desarrolladas y ya sabían lo que le estaba diciendo su teacher, entonces se iban con otras teachers, ¿de acuerdo? Y los niños de diferentes edades se relacionaban en el centro, que era donde almorzaban, donde comían, donde descansaban, y era algo bastante interesante, porque encima no había ruido. Era algo curiosísimo, los niños no gritaban, no estaban ahí, llegaban con su profesora, llegaban contentos, era algo que me rompió todos los esquemas. Yo vengo de una educación donde los niños para ir al colegio nos levantamos temprano, jugar al cole, llega medio dormido, esa sensación del invierno, al principio te juntas con los amigos ahí antes de entrar, toca el timbre, y cuando tocaba la campanilla del timbre es como, ya sabías que te ibas a sentar, que ibas a estar ahí, el profesor, pim, 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 todo un día, horas y horas de clase. Yo realmente me aburría. Me ha aburrido en todos mis años de educación, por así decirlo, me ha parecido siempre limitado. Me ha aburrido, he sido un niño que ha sacado buenas notas, no porque estudiara, sino porque he visto las cosas de otra manera, pero nunca me ha gustado lo que me han enseñado. Me parecía realmente aburridísimo. He tenido única y exclusivamente 4 profesores a lo largo de toda mi vida académica que me han impactado. Uno fue en la escuela, don Ángel se llamaba, Balingua, era un monstruo como profesor. Teníamos que podíamos estar en sexto, no sé cuántos años se tiene, a lo mejor 12 años, y te revolucionaba el cerebro, te hacía pensar, algo que ningún profesor te hacía. Luego tuve en primero del instituto a don Benedicto, que nos daba sociales, y era otro loco que te revolucionaba la manera de entender las cosas. Y luego tuve 2 profesores en la universidad, uno, ¿cómo se llamaba? Montoya creo que era, no me acuerdo, era por M. Era un tipo que también nos hacía pensar y no nos decía las cosas como... O sea, nos decía las cosas como son, pero nos hacía pensar. A mí siempre me ha gustado que me hicieran pensar. Ese hombre me hizo cambiar también mis paradigmas. Y luego había otros 2 que me hicieron pensar, pero por el método de trabajo que tenían. No porque realmente te hicieran pensar, sino el método de trabajo les funcionaba. Había personas que explicaban también, había uno que nos daba macroeconomía, que nos explicaba también que cuando llegabas al examen te ponía un examen altísimo y eso fue chocante, porque claro, si te lo explica tan bien y tan fácil, tiene que exigirte mucho. Y me gustó mucho. Y luego otra profesora que nos daba contabilidad de coste,
que te obligaba a ir a clase, la evaluación de la nota era obligatoria, la asistencia a clase, y te hacía pensar. Los únicos profesores que me han influido en la vida, el resto de las personas, el resto de los profesores simplemente han sido personas que se ponían delante y hablaban 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 y hablaban. No me gustaba nada. Hola Lucas, buenos días. Un placer tenerte aquí. Como te digo, es algo que... Parece que hay comentarios aquí, no sé si los estoy viendo todos. Como te digo, es algo que a mí me ha chocado mucho. Estoy hablando de la educación. Este programa se llama Sin pelos en la lengua. Estoy a 10 minutos de terminar. Si tienes algo que comentar sobre la educación que has recibido, educación que reciben tus hijos, este es el momento. Escríbelo. Quiero que lo compartas. Quiero que nos compartas tus experiencias educacionales o educativas. Yo como capacitador, como capacitador a mí me gusta mucho hablar las cosas como son. Me gusta hacer pensar a las personas. Me gusta siempre dejarles con alguna reflexión. El medio educativo no me permite llevar a las personas a la naturaleza, lógicamente, pero para mí la educación tiene que ser algo que te ayude. O sea, para mí, yo por ejemplo entiendo que cada día que me levanto ya forma parte, o sea, el día forma parte y cualquier situación y persona forma parte de la educación que yo recibo. Dice Lucas, gracias a ti por contar y creo que tenemos algo en común. Lucas, estoy encantado de que compartas con todos nosotros tu experiencia. Como te digo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en la hora del sistema educativo es que, eso de la estructura del aula, el cómo nos ponemos, el que es el profesor el único que nos da las respuestas. A mí me parece que para llegar a entender cómo son las cosas no me pueden dar la respuesta. Me tienen que sugestionar para que yo investigue. Por ejemplo, Ginebra, nosotros la tenemos, ella está yendo a un cole, como te digo, es diferente. Analizamos los colegios que había aquí en Tarapoto. Yo ya conocía esta pedagogía, se llama Waldorf. No estoy haciendo apología de Waldorf, ¿no? Es distinta. No quería que la niña estuviera en un sitio que lo pasara realmente mal. Yo la conozco, a ella le gusta mucho la parte artística y necesitaba ese desarrollo emocional más que académico 100% de siéntate y trabaja y trabaja y trabaja. El trabajo se genera, nosotros estamos aquí, yo soy muy, y en esto Carla lo puedo decir, yo soy muy estricto con Ginebra. Hoy, por ejemplo, la llevaba al cole y le estaba diciendo, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste ayer? Cuéntame, como llegas recién de vacaciones, cuéntame qué estás haciendo. Y ella me estaba diciendo, pues estamos haciendo, y me empieza a hablar de las manualidades. Y le dije, no, de ahora en adelante no me vas a contar lo que te gusta, me vas a contar primero lo que no te gusta. Porque en esta vida no solo es lo que nos gusta, de hecho hay muchas más cosas que no nos gustan, que tenemos que hacer que las que nos gustan realmente. Si lo primero que haces es lo que te gusta, luego no tienes energía para lo que no te gusta. Y nos tiene que importar muy poco hacer lo que no nos gusta. Tenemos que hacerlo y ya está. Entonces le he dicho, cuéntame lo que no te gusta. Cuéntame de matemáticas. Dice Lucas, tengo un libro en Amazon que se llama El desplome del sistema educativo y es un secreto. Me gustaría entrevistarte, Lucas. Me encantaría, por favor, si quieres luego nos ponemos en contacto. Me encantaría entrevistarte, me encantaría que participaras. Me encantaría perfectamente, me gustaría muchísimo. El sistema educativo, lógicamente, no se va a caer desde mi punto de vista. Te voy a decir por qué, porque hay muchos intereses económicos y personales detrás de todo esto. Hay un sistema, como tú bien dices, pero el resultado es que ese sistema lo están sufriendo, nunca mejor dicho, personas que se van a desarrollar. Ese es el problema real. Entonces, lógicamente, como tal, yo no creo que vaya a haber un desplome. Es igual que ha pasado en la economía. Sí, hay crisis, pero se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque si no se viene todo un sistema, se colapsaría. Pero es cierto que tenemos que dar otras alternativas. Hoy en día tenemos medios como Facebook, podemos educar a través de aquí. Yo creo que los padres tenemos que estar muy comprometidos con los niños. Primero con nosotros para entender que hay otra manera de educación y segundo con los niños. Y educarlos desde casa, no dejar al colegio. El colegio no es responsable, el colegio tiene que formar. Dice Jocelyn, buenos días, Francisco, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias a ti, Jocelyn, por estar aquí, compartir tu tiempo. Francisco, cuáles crees que son los puntos importantes que se debe tener en cuenta dentro de la educación en estos tiempos? En estos tiempos y en cualquier tiempo, lo principal es el individuo.
El desarrollo humano, mira, yo siempre tengo una comparativa que a mí, no sé, cuando lo entendí, dije, esto puede ayudar a muchas personas. Quiero que entiendas que si tenemos un huerto y nosotros plantamos, imagínate que tenemos una serie de frutales, aunque sean todos naranjos, imagínate que tenemos todos naranjos, plantamos 10 naranjos. El que estén plantados 10 naranjos no quiere decir que el desarrollo de cada naranjo sea igual, punto 1. Tampoco quiere decir que aunque lleguen a su madurez y llegue el momento de la floración y de la maduración de los frutos, no quiere decir que todos los naranjos den floración al mismo tiempo. Es más, no todas las partes de ese árbol va a dar floración al mismo tiempo y mucho menos va a dar frutos al mismo tiempo, se van a ir desarrollando. Yo entendí esto de cara al desarrollo personal. No todas las personas somos naranjos, estamos en el huerto, no todo el mundo vamos a crecer al mismo tiempo, no vamos a tener el mismo crecimiento, no vamos a tener las mismas experiencias, es decir, no todo el mundo va a sufrir enfermedades, hay naranjos que tienen enfermedades, unos sí, otros no, depende de las condiciones, puede que haya uno que esté más en penumbra, otros que estén más en sol, eso influye muchísimo. Entonces, cada niño, cada persona, cada individuo tiene unas condiciones de desarrollo. Eso va a generar, ese ambiente va a generar que su desarrollo, su floración y su maduración de frutos y los frutos sea diferente. Entonces, cada fruto es una parte de esa faceta de la persona, esa inteligencia de la persona, ese desarrollo de la persona. No, si tú tienes un naranjo, no te da todas las naranjas al mismo tiempo, empiezan a crecer y todas las naranjas no. Por eso hay algunas que maduran antes, hay otras que se van madurando. Esto pasa exactamente igual en el cerebro de las personas, en el desarrollo personal. Yo creo que en los tiempos modernos y en cualquier tiempo lo importante es el desarrollo del individuo. Yo no creo que tengamos que tener un sistema educativo donde entremos por edad. Esto vuelvo a decirte que parece una fábrica. Hay una persona que se llama Ken Robinson creo que es, no recuerdo. Hay un vídeo, por favor, buscarlo. Lo voy a buscar yo, lo voy a compartir en este vídeo, lo voy a poner debajo. Ken Robinson creo que es un hombre que lleva hablando de educación también unos cuantos de años, largos ya. Te explica fácilmente lo que es el sistema educativo, de dónde viene y qué es lo que pasa con los niños. Es una fábrica, de acuerdo. Los niños entran por edad, salen por edad. Si no sales por edad es como que estás mal. No todo el mundo nos desarrollamos igualmente. Yo actualmente tengo 39 años. En noviembre, el 20 de noviembre, cumplo 40 años. Hay facetas de mi vida que no están desarrolladas. Es así, yo lo admito. Lo importante no es admitirlo, lo importante es darte cuenta y ponerte manos a la obra. En ningún sistema educativo nos enseñan sin pelos en la lengua lo que tenemos que aprender. Aunque hay muchos métodos pedagógicos, sistemas educativos que nos hablan de ese desarrollo emocional, de esa inteligencia emocional, yo no he visto en ningún colegio que hablen de cómo relacionarte con el dinero. Pero luego sales a la calle y la información que tienes del dinero de tus padres, que a lo mejor no tienen una gran cantidad de dinero, pasan penurias, esa es la educación que tú estás recibiendo. No te hablan. No hay ningún sistema educativo así, a no ser que sea de pagado. Lógicamente, Kiyosaki te habla de eso, Grant Cardone te habla de eso en el mercado anglo. En el mercado de habla hispana también hay personas, pero quiero que entiendas que no hay educación sobre el dinero. De acuerdo. Y es un bien que todo el mundo tarde o temprano va a tener contacto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Hay muchas carencias. Yo quiero, Jocelyn, que entiendas que yo creo que Lucas ha compartido aquí el vídeo. Ese es el vídeo. Luego lo revisas porque no lo veo. ¿Cómo se llama? Lucas, ¿puedes compartir cómo se llama Robinson? No era Ken Robinson, creo que era, o Dan Robinson, no me acuerdo cómo se llama. Y es importante que entiendas lo siguiente, Jocelyn y cualquier persona que nos vea. Todas las personas somos como esos naranjitos. No crecemos porque no tenemos las mismas condiciones. De hecho, de un metro a otro las condiciones del suelo pueden cambiar, el sustrato. Eso es una cosa importante. Las condiciones afectan mucho y luego dentro de ese cerebro de cada persona, además de las condiciones ambientales, el desarrollo interno, no damos los frutos igualmente. Ken Robinson especialmente. Eso es importante que se entienda. Entonces, si creamos algo que ayude ahí,
genial. Por eso a mí me gusta mucho la escuela griega de educación. Me encanta eso de que te sentaras debajo de un árbol, que salieras. Me gusta mucho, me gusta. Creo que fue la escuela griega, y también una de las escuelas que me gustan mucho es la escuela árabe. Los árabes desarrollaron el álgebra, los números, etcétera. Me fascina esa escuela a nivel educativo. Hoy en día hay cosas como puede ser la Waldorf, puede ser también, a ver, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Hay una que se llama, hay un libro que habla de Sommerhill, creo que se llamaba, que te habla de un tipo que hizo un sistema creo que era en Alemania, y es muy interesante cómo trabajaba con los niños. También es cierto que, dependiendo, a mí una de las cosas que no me gusta, por ejemplo, en mi tierra hay Padella, creo que se llama, y hablan tiene que ver mucho con la parte, es una metodología muy de izquierda. O sea, a mí que entre en la política creo que no es importante. Lo importante de todo es el desarrollo del ser humano. Toda escuela que integre el desarrollo del ser humano, independientemente de la edad, es genial. En Inglaterra hay un sistema que yo cuando lo vi me pareció alucinante. Es un pueblo donde el pueblo entero es la educación. Es el entero. O sea, los niños aprenden matemáticas yendo a un supermercado y estando en la caja, siendo cajeros. Fíjate que es como tenemos que aprender. Yo quiero que entendamos que los números, las matemáticas, a mí siempre me han gustado, es una de las cosas que más me gusta. Hacer desarrollos matemáticos, yo en la escuela, en la facultad, es lo que más me gustaba. Yo me podía pasar horas y horas y días haciendo desarrollos matemáticos. Pero las matemáticas son abstractas. No, o sea, es algo que no entendemos. Pero cuando lo hacemos práctico es mucho más fácil. Las personas aprendemos a través del ejemplo. Mira a los animalitos. El adulto enseña a los animales qué es lo que tiene que hacer, a las crías. Nosotros a nivel, y eso es la primera educación que nosotros tenemos, a través de la visión. ¿Qué están haciendo las personas cercanas? Ahí es como nos educamos, como aprendemos. Entonces, fíjate qué cosa más interesante hacen en Inglaterra. Los niños se integran en el pueblo. Yo creo que los padres tendríamos que estar más involucrados en la educación de los niños, pero aquí también entra mucho el sistema de vida en el que estamos inmersos, en la cultura. Porque hay modelos de negocio que te permiten tener libertad, tener dinero y tener tiempo para dedicarle a los niños. Esto es así, pero claro, no todo el mundo lo entiende. Eso, por ejemplo, es otra de las carencias. Para mí es importante el desarrollo humano en todas sus facetas. Yo pienso y soy un firme defensor de la Torre de Babel, que dice la Iglesia, que dice la Biblia, no la Iglesia, la Biblia habla de la Torre de Babel. Para mí la Torre de Babel, todos esos idiomas son las distintas lenguas que tenemos, pero no el inglés, el francés, etcétera, sino las matemáticas. Para mí es una lengua, porque es una manera de entender el mundo. Había personas que intentaban entender el mundo y lo explicaron a través de las matemáticas. La lengua es otra, la ciencia, la filosofía, la religión, todo eso para mí son diferentes lenguas y tenemos que ser políglotas, es decir, tenemos que hablar diferentes lenguas, porque eso nos va a ayudar a entender la vida desde distintos ángulos. La psicología, bueno, hay tantas ciencias que podemos, o tantos campos que deberíamos investigar. Así que yo, Jocelyn, como te digo, creo que los puntos importantes es que nos basemos en el desarrollo humano. No todo el mundo nos desarrollamos y tiene que ver mucho con las experiencias. Es cierto, en un sistema donde todo es generalizado, donde además se busca el promedio y donde se incentiva al mediocre, es así, se incentiva al mediocre, no al coquito, no al... De hecho, las grandes mentes no lo han pasado bien dentro de la escuela. No te creas que lo pasó muy bien, ¿no? Él estudiaba aparte. Por ejemplo, Steve Jobs no disfrutaba de las clases en la universidad. Esto es algo que tenemos que entender. Bueno, hasta aquí he llegado. Ha sido un placer tenerte. Voy a repasarte los días de la semana, qué programas tengo. Los lunes, la mentalidad del éxito, tiene su nombre el programa. Los martes le llamo Tiempos Modernos, te hablo de la nueva economía. Los miércoles, Sin pelos en la lengua, te hablo de educación. De jueves, emprendimiento, todavía no tengo muy claro cómo le voy a llamar.
y los viernes para los profesionales. Esto es lo que voy a hacer. Lucas, me gustaría participar contigo el martes que viene, si puede ser, el miércoles que viene, que nos hables de tu libro, lo promociones. Yo no tengo ningún problema, porque si hay algo que merece ser leído, se merece ser promocionado. Me gustaría que nos hablaras de tu libro, que nos hablaras por qué has llegado a esas conclusiones. Te voy a contactar por privado, Lucas. Vamos a intentar cuadrarlo. Si no es en vivo, porque a lo mejor no puede ser, lo grabamos y luego lo emitimos. Me encantaría, estoy deseando, ha sido una bendición que estuvieras aquí. Perfecto, ahora cuando termine nos escribimos. Vuelvo a repetirte, todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana tengo esos programas. Te espero mañana. Mañana voy a hablar de emprendimiento, qué es lo que tenemos que estar haciendo para emprender. Yo como emprendedor llevo desde los 20 años. Cuando te das cuenta de que emprendiendo, aunque no estés facturando todos los días en esos emprendimientos, porque al principio es como algo, bueno, lo haces con amigos de la universidad o, no sé, son cosas adicionales o al trabajo que tienes, pero yo llevo emprendiendo desde los 20 años. Toda esa experiencia es la que transmito. Tengo 39, casi 40, o sea, casi 20 años de experiencia. Eso es todo lo que transmito. Eso es lo que voy a hablar los jueves, emprendimiento. Nos vemos mañana. Si crees que te podemos ayudar en algo, contáctanos por privado, tanto Carla como yo. Tenemos una fanpage, comunicamos, cada uno tiene sus propios programas. Hablamos de nuestras propias experiencias y te pedimos que si te gusta, compartas, porque es importante que digamos las verdades, que conozcamos a personas como ahora mismo hemos conocido a Lucas, que establezcamos espacios donde podemos hablar libremente, donde no hay ningún problema de expresar ninguna opinión porque nadie se siente ofendido, esto es importante, y donde podemos llegar a tener una visión mucho más amplia de lo que tenemos entre manos. Ha sido un placer tenerte aquí, un saludo y nos vemos mañana.